¿verdad? Entonces Jesús se encontró con un hombre que llevaba 38 años, dice, cuando supo que llevaba 38 años allí, le pregunta al hombre, y ustedes conocen la historia, ¿quieres ser sano? ¿Y qué es lo que dice el hombre? El hombre dice, bueno, es que no hay quien me lance al agua. ¿Y qué pasaba en el agua? ¿Qué era lo que pasaba en el agua? Que cada cierto tiempo llegaba un ángel y removía el agua, y el primero que se zambullía quedaba sano. ¿Y tú crees que bajaba un ángel? Eso dice la escritura, pero... Te pregunto a ti, Guadalupe, ¿y tú piensas que bajaba un ángel? Porque la Biblia dice, yo puse a alguien que me ayude de co-host. Eduardo, te puedo poner como también de co-host para que me ayudes a entrar a los muchachos. Miren ustedes, dice que bajaba un ángel. Pero yo pregunto, ¿pero bajaba un ángel de verdad? Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, la Biblia dice que bajaba un ángel, pero ¿dónde dice que alguien se sanó? Ese es un pasaje donde uno tiene que aplicar las reglas hermenéuticas. ¿Ves? Las reglas hermenéuticas. En ningún lugar dice la Biblia que alguien se haya sanado. La palabra del Señor no establece eso en ningún sitio del Nuevo Testamento. La Biblia dice que un ángel bajaba. Entonces la pregunta, entonces, ¿por qué lo dice? Le voy a decir corto y breve y ustedes lleguen a su propia conclusión. Algunos intérpretes dicen que Juan lo que hace es repitiendo el mito o la tradición, porque un ángel bajaba, porque eso es lo que la gente dice, que un ángel bajaba. Así que Juan lo que hace es que lo repite. Lo importante no es si un ángel bajaba o no bajaba, lo importante es que Cristo estaba sanando a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Esa es la intención de Juan, no lo del ángel. Por ende, él lo que hace es, dicen los intérpretes, que lo que hace es repetir eso. Bullman, un teólogo liberal, dice, lo que pasa es que en el estanque, me parece que es Bethesda. Es Siloé. El estanque de Siloé. Está en el 4 o el 5 de Juan. Dice que hay una corriente subterránea y la corriente subterránea, como un geyser, movía la superficie y la gente pensaba que era un ángel que estaba moviendo las aguas. Eso, una interpretación. Así que yo le voy a decir esto, que debemos aplicar en un pasaje como ese, y dije que era controversial, las reglas hermenéuticas. ¿Ve? Después que no se salga dentro del contexto de la Biblia, le aplicamos, de la inspiración de la palabra, le aplicamos las reglas hermenéuticas. ¿Ve? Otro caso muy controversial, Saúl manda a buscar a Samuel. ¿Quién ustedes creen que era? ¿Era Samuel aquel hombre o era un demonio? Un demonio. ¿Por qué era un demonio? Porque la persona que estaba trabajando era una vidente o una adivina. Una bruja. Era una bruja. Pero la bruja actúa como si ella no hubiera hecho nada. Dice que se espantó. Ella como si el personaje la hubiera sorprendido. Yo creo que sí, que era Dios el que permitió que apareciera Samuel. ¿Por qué? No, para darle a Saúl la respuesta que él buscaba, no importando si hubiese sido a través de la bruja o de cualquier otra persona. ¿Y eso hay algún precedente bíblico? No. Hay también una regla de una sola vez.
Yo sé dónde yo me estoy metiendo y sé los puntos que estoy empujando. Así que las reglas hermenéuticas son importantes en ese respecto. Son importantes. Yo he leído de que Samuel, yo he leído que no podía ser Samuel. Hay precedente bíblico de que gente que está muerta, pues de repente salen viva. Y usted dirá, bueno, Elías, no, pero Elías dice que estaba sin ver muerte. Elías se fue vivito. Moisés, dice que cuando Moisés murió, el término hebreo que usa es muerte violenta. Allá en el monte de la transfiguración. Pero también dice la Biblia que Dios prohíbe consultar los muertos. ¿Ven? Y también la palabra del Señor nos dice que Samuel le dijo a Saúl, hoy estarás conmigo. Tenemos que usar las reglas hermenéuticas. Porque yo sé dónde está Samuel, pero yo no estoy muy seguro dónde está Saúl. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así mismo, Eduardo. O sea, uno hace... Ese es un pasaje donde realmente uno no... Porque usted va a encontrar y puede aplicar reglas a un lado y al otro. ¿Ok? Puede aplicar reglas a un lado y al otro. Que yo creo, yo me siento muy cómodo pensando, muy cómodo con mi teología, pensando que no fue Samuel. No. Yo me siento muy cómodo pensando, pero tengo argumentos para también probar el manto de profeta, la manera en que le habla, el estilo de la persona, el porte profético, todo eso son pruebas a favor de Samuel, pero yo no me siento cómodo aún con eso, porque donde está Samuel no estaba Saúl. Son dos caracteres muy distintos. Y así por el estilo. Le digo esto para decirle que las reglas hermenéuticas son importantes. No importa el pasaje, cuán difícil sea, siempre hay algo que aplicar. Voy a estar abierto a comentarios. Le he traído dos pasajes difíciles, controversiales, pero hay que hacerlo porque no lo podemos dejar para la escuela bíblica. ¿Algún comentario? Bien. Así que traemos esto para hablar de lo importante que es seguir las reglas. La pregunta que se debe hacer todo intérprete es, ¿entiendes lo que lees? Piensen ustedes. O sea, la pregunta más importante de la hermenéutica es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Así que nosotros, dentro del proceso hermenéutico, debemos sentar unas bases importantísimas que son las que van a gobernar nuestro modo de interpretación. Y déjeme decirle, llega el momento en que cada uno de nosotros, en lugar de ser enseñados, tenemos que aprender a enseñarnos. Y yo le he dicho a ustedes que todo estudiante de la palabra es como un maestro o un desactivador de explosivos o de bombas que los puede manejar sin que le exploten en las manos. Así que dentro de ese caso, usted puede manejar la información. Ya en el tiempo que vivimos, ya no hay falta de información. Ahora tenemos que saber manejar la información. Toda la información está. Usted la busca y la filtra. Y para eso necesita un fundamento sólido, y ese fundamento es lo que estamos logrando desde esta plataforma educacional. Así que hay 4 preguntas importantísimas. La pregunta es ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Okay? ¿Qué es hermenéutica? ¿Por qué debemos estudiar hermenéutica? ¿Cuándo debemos aplicar las normas hermenéuticas? ¿Cómo vamos a aplicar las normas hermenéuticas? Y esta es la tercera clase de ustedes. Así que a la luz de lo que han estudiado, ¿qué es hermenéutica? Le pregunto. ¿Es el arte de interpretar las escrituras? Es el arte de interpretar las escrituras. Aplicando las normas. De aplicar las normas de interpretación.
¿Saben de dónde sale la palabra hermenéutica? Hermes era el mensajero del dios Zeus, el que llevaba los mensajes, el que llevaba las cartas. Así que la palabra hermenéutica tiene que ver con mensajes, con cartas. ¿Okay? Es este arte, en términos modernos, que nosotros utilizamos para interpretar. Y básicamente, la hermenéutica sagrada es la que nosotros manejamos, y la manejamos desde la perspectiva de la baja crítica. ¿Cuál es la baja crítica? La baja crítica es la que utiliza los versos bíblicos para interpretarse. ¿Ok? Los versos bíblicos se interpretan ellos mismos. El texto se interpreta ellos mismos. La alta crítica utiliza algún otro tipo de modalidad para interpretar. Se utiliza más bien el método científico para interpretar las Santas Escrituras. Nosotros utilizamos en nuestras reglas de hermenéutica las reglas básicas, que es que la Biblia es su propio intérprete. Eso lo llamamos la baja crítica. ¿Ok? ¿Por qué debemos estudiar la hermenéutica? ¿Por qué? Porque necesitamos la manera sabia de interpretar el verso bíblico. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el verso que dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos? Uh-huh. ¿Qué quiere decir ese verso? ¿Dónde está ese verso? No, pero Mateo capítulo... Alguien que lo busque. ¿Qué quiere decir ese verso? Profesor. Dígame. Bueno, verdad, a veces cuando uno no está en esto, o no se llega a entender lo que es la hermenéutica, uno puede tergiversar el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando he leído ese verso, a veces yo he pensado que, bueno, ese es desde el punto de vista personal, o que yo pensé, o de que tal vez estaba correcto según para mí, que yo no puedo seguir dando el mensaje a la gente que ya no quiere escuchar la palabra. O sea que tú pensabas eso. Sí. Y ahora que tú piensas, Mateo 7:6. Y ahora que tú piensas, si pensaba, es pasado por cuan perfecto del verbo pensar. Y ahora, ¿qué tú piensas? Ahora espero ver el resultado. Porque quiero aprender, ¿no? ¿Qué dice en el verso 5? En 7, 5, 6, 7 dice, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces podrás sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que ese pasaje, lo que está hablando ahí, es de más que de otra cosa, no es del evangelio ni de la predicación. Ese pasaje está hablando ahí acerca de la importancia del hermano, del mensaje, de las relaciones humanas. ¿Ves? Y nosotros decimos, no, yo no voy a echar mis perlas, pensando que si la Biblia nos dice todo lo contrario, que hablemos la palabra a todo el mundo, a tiempo y fuera de tiempo, aunque no escuchen. Así que la hermenéutica en ese sentido, lo que hace es que nos ayuda a interpretar. ¿Por qué debemos interpretarla? Usar la hermenéutica, porque simple y llanamente nos sirve para establecer unos controles en la interpretación sana de un verso. ¿Ok? Bien importante que es esa área. ¿Cuándo debemos aplicar las normas hermenéuticas? ¿Cuándo?
todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo debemos aplicar las normas hermenéuticas? Con las guías que se nos brindan en expertos, con las herramientas que se nos dan, ¿ve? Yo diría más con la curiosidad intelectual que es necesaria que deba tener todo líder cristiano. Así que es importante porque la hermenéutica nos brinda y nos entrega unos beneficios que son fundamentales, y parte de estos beneficios yo los traigo de mi propia experiencia, ¿ok? Aquí tenemos el verso bíblico de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Inspirada. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y acá en este lado la tenemos como en el idioma koiné, en el original. Aquí está pasa grafé, toda la escritura. Mira aquí. Pasa grafé es teoneustos. Esa palabra que dice inspirada por Dios, que son tres, en el koiné es una sola. Teoneustos. ¿Ok? Teoneustos. Y eso cuando decimos inspirada, ¿qué quiere decir inspirada? Alguien que me diga, cuando uno lee inspirada, ¿qué quiere decir inspirada? ¿Qué es inspiración? Como influencia. Una influencia. Una influencia. Miren ustedes que nosotros pensamos que la inspiración es algo que nos llega. No, tengo una inspiración. Eso es algo que me llegó de momento. Me llegó una inspiración. Pero la palabra teoneustos no quiere decir algo que te llega. La palabra teoneustos quiere decir algo que sale. Por eso es importante la hermenéutica. Porque teoneustos lo que quiere decir es respirada. ¿Ve? La acción pasiva la recibe el individuo. La acción activa la propicia a Dios. Dios respira su palabra. Eso es lo que quiere decir inspirado, que se trajo por inspiración, pero la verdad que quiere decir respirada. Y si nosotros miramos la palabra de Dios en lugar de inspiración, como algo la escritura es inspirada, como una acción pasada pasiva, y la ponemos como algo respirado, entonces la palabra de Dios adquiere otro significado para nosotros. La palabra es respiro. Respiro. ¿Ve? Respiro. O sea, le voy a decir esto, y aunque parezca, todo lo relacionado con Dios tiene vida. En el cielo no hay nada inanimado. Nada es inanimado. Todo lo que tiene en el cielo tiene vida. Todo tiene vida. ¿Ok? Así que la palabra de Dios no es algo que se dice. La palabra de Dios es algo que sucede, que acontece, que pasa, que llena. O sea, la palabra de Dios provoca unas reacciones en cadena. Que nosotros las percibamos o no son otros 20 pesos, pero están ahí. Están ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta aquí algún comentario, alguna experiencia. ¿Ok? Y Kai y ofélimos pros, útil, para, pros, quiere decir delante. Didascalia, aquí está, directo de enseñar, pros.
el egeon o el egon, pros, panortosin, eso sí, esa sí me dio trabajo leer, pros, paidean, ten en dikaiosune, para instruir en justicia. La palabra dikaios, que tiene que ver con justicia, con rectitud. Así que ese verso, cuando uno lo mira desde el punto de vista hermenéutico, hay mucho más de lo que nosotros a veces podemos percibir en nuestro vernáculo, y nuestro vernáculo es realmente exquisito. El español es un idioma extraordinario, muy parecido al griego para expresar sentimientos, pero todavía el griego no. Lleva entonces a que tenemos que aprender y a desarrollar nuestro trabajo hermenéutico. Bien, hay unos valores esenciales para la interpretación. Lo primero que yo le puedo decir es que hay que entender el carácter vivo y orgánico del documento. La Biblia es viva, es un documento vivo. Es la palabra de Dios. ¿Okay? Es un documento vivo y orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Alguien que me diga. ¿Qué quiere decir orgánico? Orgánico que Natural. es natural y tiene que ver con cuál es el carácter orgánico, que es un órgano que tiene un carácter completo, que lo abarca, que uno no puede disectar una parte y no dañar la otra. No le podemos quitar a la palabra del Señor. ¿Sabían ustedes que hay gente que ha intentado sacar de la Biblia las cosas que no son importantes, como la genealogía? ¿Sabe? ¿Ustedes piensan que las genealogías son importantes? Sí. Sí. ¿Por qué? Nos muestra el origen de algún linaje. ¿Y qué más? Nos ayuda a entender los tiempos. Y nos muestran cómo Dios, a través de la genealogía, recuerda las acciones. Ustedes no han leído nunca el pasaje de los valientes de David. Dice, estos son los valientes de David, fulano, sutano, mengano, la. Y la genealogía de Jesucristo. Genealogía, Mateo capítulo 1, genealogía de Jesucristo. ¿Verdad? Y dentro de esa genealogía de Jesucristo uno encuentra a 4 mujeres que su reputación no era la mejor. ¿Quiénes eran? Tamar, a Rahab, Ruth la Moabita y la mamá de David, Betsabé, que le fue infiel a su esposo. ¿Y qué quiere decir eso? De que Dios toma las miserias humanas y las convierte en bendiciones. Todo eso está dentro del contexto. Ustedes saben la oración de Jabes. Oh, si me diera bendición y si extendiera mi territorio y que tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. ¿Y dónde está eso? En una genealogía. Y antes de eso dice, y su madre lo llamó Jabes porque lo tuve en dolor. Y el nombre, Jabes tenía un nombre de derrotado, de un loser, pero él decidió no ser un loser. Y dice, Jehová le consiguió. Todo eso está en una genealogía. Entonces nos quieren sacar la genealogía, nos quitan el mensaje. Así que nosotros debemos entender la Biblia como un libro orgánico, vivo, un documento vivo. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Es lo que nos ha quedado. Eso se conoce como el textus
receptus. Eso fue lo que nos llegó. ¿Cuántas cartas a los Corintios son? ¿Cuántas cartas, clase? Primera y segunda. Son 2. Tenemos 2, son 4. Porque en la primera carta Pablo le dice, os he escrito anteriormente que no juntéis con los incrédulos. Pues quiere decir que había una carta antes que esa. Y después, ¿sabes? Que la primera de Corintios puede ser segunda de Corintios, que la segunda de Corintios a lo mejor es cuarta de Corintios. Profesor, ¿cómo usted sabe de eso? Porque cuando uno lee, ahí uno encuentra esos detalles que nada dañan el contenido del libro. Al revés, lo sustentan, porque es un organismo vivo, es un documento vivo. ¿Ve? Así que cuando vamos a la palabra del Señor debemos ir con la perspectiva de que estoy trabajando en un libro, con un libro que tiene la capacidad de hablarme a mí. Ahora, no haga como Judas o como aquella hermana que dijo, háblame Señor, y abrió la puerta y Judas saliendo con una soga se ahorcó. Y después dijo, no Señor, eso sí que no. Y volvió a pasar la página. Entonces encontré otro pasaje que decía, ves tú y haz lo mismo. No. Tenemos que tener una visión un poco más entendida de cómo nosotros vamos a manejar el libro, la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es nuestro libro, no es mío. Y un día el Señor me va a preguntar a mí, ¿qué hiciste con mi libro? Yo te di un libro, ¿qué hiciste con él? ¿Lo enseñaste? ¿Lo has enseñado? ¿Qué hiciste? Ok, vamos a hablar de eso ahora en un momento. Así que de esa manera la palabra del Señor requiere que nosotros tengamos una visión y una perspectiva de respeto y de entendimiento. Bien, me preguntan cómo se compuso la Biblia. La Biblia realmente viene a tomar forma con el tiempo y con el uso. Vamos a llamarlo así. Con el tiempo y con el uso. Por ejemplo, en algunos casos Dios mismo dijo que escribe las palabras en un libro. ¿Ves? En algún caso, porque era la manera de hacer las cosas. No hay mejor manera de preservar la revelación que fuera que escribirla. Así que Dios dijo eso. En otros casos, los discípulos de las personas que hablaron compusieron los libros. También se usaba como para el templo, en el caso de los salmos, y se componían las canciones para el templo, que en primera instancia era de una manera rudimentaria, pero luego posiblemente por Esdras se empezaron a compilar luego de la cautividad. Y a lo largo del tiempo lo que ha sucedido es que estos libros sagrados se fueron compilando, se fueron estableciendo, y con el uso y el criterio de la iglesia y la guianza del Espíritu Santo, venimos a tener el libro, la colección de libros que tenemos hoy. Si yo me pregunta a mí, ¿quién lo decidió? Yo diría Dios. Claro, en ese caso tenemos una explicación de cómo fue. Ya para el periodo intertestamentario existía lo que se conoce un proto Antiguo Testamento, o sea, un
un Nuevo Testamento elemental, sencillo. En el periodo de los 400 años se fue desarrollando hasta tener lo que se conoce en el Antiguo Testamento, que luego se convierte en la Septuaginta. Esas escrituras hebreas se envían a Alejandría por un rey llamado Ptolomeo Filadelfo, y él se compone la Septuaginta. Dijo que era por 70 ancianos en 70 días, pero eso es un cuento de camino. Eso fueron como 4 años y fueron más de las personas, pero sí fueron judíos. La idea de Ptolomeo Filadelfo, por otro lado, era desarrollar el elemento cultural judío, y eso fue para el 200 antes de Cristo. Al lado de ella había otros libros también que se consideraban sagrados, pero no vinieron a formar parte del canon. Luego de eso, entonces tenemos los libros del Nuevo Testamento, que por el uso y la discreción de la iglesia comenzaron a tener más parte en la adoración y la liturgia. Algunos de ellos se compilaron no con el propósito de la Santa Doctrina, sino más bien para contradecir la fe cristiana, como Marción. Él compuso una colección, pero sin embargo ya empezaron a haber composiciones. Cuando tú tomas el libro de Lucas, que en sus primeros 4 capítulos enseña que ya los dichos y las obras de Jesús ya empezaron a ser escritas. ¿Ve? Hasta el Concilio de Trento, donde ya en el Concilio de Trento, entonces ya ahí se define el canon bíblico. La Iglesia Católica alguna vez pretendió que ella era la dueña de las Santas Escrituras porque ellos fueron los que la autorizaron. No es así, fue el Señor. Pero la Iglesia Católica por mucho tiempo creyó que ellos eran los administradores de la Biblia, por tanto ellos eran más grandes que la Biblia. Por eso es que la tradición era más grande que la palabra. Porque ellos fueron los que, quote unquote, en el concilio dijeron, estos son los libros que van a estar. Pero eso no es así. No sé si eso responde a grandes rasgos tu pregunta. Básicamente es la obra y la labor y la acción del Espíritu Santo y muchas personas dispuestas a que esto suceda. Profesor, Dígame. una pregunta. Adelante. Acogiendo al libro de Juan, capítulo 1, verso 1, de lo que dice la palabra hecha carne, y con las escrituras. Perdóname. Perdóname, háblame de nuevo, hermano, perdóname. Bueno, lo que quisiera saber es, por ejemplo, dice que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Ok. Y ahora cuando dice acá en primera de Juan, en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Sí. Entonces, y creo que entendemos que es Jesús, ¿verdad? Cuando vino acá, la palabra. No, el término logos es lo que Juan está utilizando para hacer una relación con la persona encarnada de Jesús. El término logos o verbo no es precisamente ese término gramatical que nosotros usamos como una definición del verbo. El término verbo o logos en griego es un logos, una fuerza impersonal, que es la razón de ser y sentido de todas las cosas en el mundo de las ideas. Lo que está diciendo Juan es ese logos o ese origen o ese principio que existe como comienzo de todo lo creado y de todo lo que es. Ese logo no es una fuerza impersonal, ese logo es una persona, y ese logo vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ese concepto logos, de ese concepto logos es el que habla Juan. Karl Barth lo pone muy, muy bonito cuando dice que él es la palabra encarnada, la palabra hablada, la palabra revelada y la palabra encarnada. Cristo es, en ese sentido, la palabra, el mensaje.
Pero el mensaje no es algo impersonal. El mensaje es una persona. Cristo es el evangelio. La buena nueva de Dios es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el mensaje. O sea, así que cuando yo hablo del evangelio, yo no estoy hablando algo, yo estoy hablando a alguien. Yo hablo a Cristo. Cuando yo predico el evangelio, predico a alguien, predico a Cristo. Derramo a alguien sobre un pueblo. Derramo a Cristo. Ese es el poder de la palabra. Eso, y esa palabra no es mía. Yo no puedo explicar bien eso. Ese es el poder de la palabra del Señor. Ahora bien, cuando nosotros miramos la palabra como logos, hay dos maneras de ver la palabra. Cuando la palabra del Señor nos enseña, una es la palabra como logos, y la otra es la palabra como rema. Y ustedes han oído esto, ¿verdad que sí? Que la gente le dice a usted una rema de Dios, un rema. Entonces, en griego se escribiría así. Estoy escribiendo con el mouse, así que no me sale tan bien. En griego se escribiría así. Y de rema se escribiría así. Esto no es una P, esto es una R. Y el alfa. Okay. Bien. ¿Qué es el logo? El logo es el elemento conceptual. Le expliqué a usted que el logo es esa expresión que tiene un efecto, que es persona, pero tiene un efecto en el pensador, en la persona. ¿Ok? El logos, yo diría que es esa palabra que es trascendente, que está más allá de su creación, que está por encima de todo lo creado, que se convierte inalcanzable, a menos que el logo mismo quiera dejarse alcanzar. Así que ese es el logos, hablar, la palabra. ¿Ok? Que en el principio era la palabra, era el logos, ¿ok? La palabra. Ahora bien, rema es cuando ese logos se convierte en una acción para mí. Cobra significado y vida en mi experiencia. Eso es rema. ¿Ok? Eso es rema. Para tenerle una... a ver si... así que rema no es lo mismo que me digan que Cristo sana a que yo me esté muriendo y me digan que Cristo sana. Porque en ese momento ese logo se convierte en rema. Por eso es que nosotros debemos tener el rema de Dios siempre dispuesto, disponible. Vamos a ver si yo le encuentro aquí una perspectiva de lo que le quiero decir. Ok, Bible Software, no, eso no, ok, aquí, Google Chrome. Vamos a buscar, vamos a buscar Juan. Ok, vamos a buscar aquí en John, en Juan chapter 1. Ok, en Juan capítulo 1. Ok, el principio era la palabra, ahí está, lo podemos poner en español, en la versión del 60. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, así que la palabra era la palabra, aquí está el término logos. El término logos nos habla de hablar la palabra, uttered by a living voice, embodies a conception or idea
De eso trata el concepto logos. Ahora, cuando usted va a Hebrews chapter 11, usted va a encontrar que dice en el 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando usted busca aquí, usted va a encontrar, ve que ahí dice la palabra, pero mire cómo se traduce la palabra aquí, como rema, por la remati de Dios. Y la remati es lo que ha sido dicho, ha sido hablado, un sonido, un discurso, una serie de palabras, una repetición, una ocurrencia, concerning some occurrence. ¿Ok? Así que la Biblia no solamente es logos, sino también es rema. Y la tierra fue constituida, el universo, por el rema de Dios. Dios lo habló. No sé si esto Pastor, lo explica más o lo complica más. Te diga. pastor, Adelante. así es que la palabra logos es la que predicamos, la que hablamos, la que escuchamos y la que podemos, lo que cotidianamente hacemos, pero se convierte en rema cuando realmente la oración es respondida y se materializa en una sanidad, en algún tipo de prosperidad, cuando alguna necesidad es suplida. Entonces ese es el rema, ¿verdad? Cuando se convierte en una acción palpable, sensible, si es la palabra. Cuando se materializa, cuando se materializa, ahí tómate el sentido. Ahí tómate el sentido. El logos, el concepto, la idea, lo intrascendente, pero es real, y ese logo es una persona, dice Juan. Pero ese logo no solamente es una persona, ese logo también es parte de mi experiencia, es parte de mi vida. Entonces ahí se me convierte en rema. Usted sabe que la Biblia dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra que usa es rema. Y la majaira del Espíritu, que es la remati de Dios, la rema. Así que el concepto rema es un concepto interesantísimo como parte de la expresión de la vida cristiana. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok. No quiero, bueno, alguna cosita me dicen, si no le dicen al profesor. Ok, lo segundo que necesitamos es una sólida base teológica. Bien importante. Recuerden ustedes el caso que le dijimos de Samuel. Si nosotros no supiéramos que Dios contradice el consultar los muertos, tuviéramos problemas con ese pasaje. Pues los espiritistas usan ese pasaje como base. Pero nosotros sabemos que no lo podemos usar como base, porque la teología nuestra dice que Dios no tiene parte con eso. Ve una sólida base teológica. El pasaje que me acabo de decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el original hay un artículo neutro que dice que el verbo podía ser Dios o podía ser un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Porque hay un artículo neutro, no dice que era una persona o era igual. ¿Ves? Pero como en el resto de la Santa Escritura, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ves? Todos estos pasajes que hablan dicen Señor y mi Dios, ya yo sé, y por ahí lo sigue diciendo, que Él es Dios a la gloria de Dios Padre, o el Señor, el Yahvé del Antiguo Testamento a la gloria de Dios Padre. Ya yo sé que ese pasaje de Juan 1:1, que los testigos de Jehová dicen que puede decir que era un Dios, y en eso están correctos, pero el resto de la Biblia me dice, no, Él no era un Dios, Él es Dios. Y yo se lo aplico a ese pasaje en un balance de interpretación.
La base teológica es lo más importante. Y cuando yo hablo de la base teológica, no hablo de conocimiento, de concepto teológico. Cuando yo hablo de base teológica, hablo de ese libro, de esa fe, ¿ve? De esa fe, de esa confianza, de esas convicciones. Esa es nuestra base teológica. Nosotros nos han hecho una dicotomía entre lo que es Biblia y teología. La teología es la palabra y de la palabra nace la teología. No puede haber teología sin palabra. No puede haber. Pero nos quieren hacer una dicotomía. Esto no es teología, pues si no es teología, ¿qué es? Porque la palabra teología es lo que dice teología, el estudio de Dios. Y eso fue lo mismo que dijo el salmista en el Salmo 84. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová los días de mi vida para contemplar y para preguntar, para inquirir en su templo. ¿Ve? Así que este elemento teológico es importantísimo. Importantísimo. Bien. Tener una clara conciencia cultural del tiempo. Esto se llama hermenéutica contextual. ¿Dónde está el autor? ¿Dónde estoy yo? Y cómo yo puedo conectar ambos eventos. ¿Ok? Hermenéutica contextual. Una conciencia cultural. El idioma. El idioma es básico, ya vimos para muestra un botón. Miramos ahí esto. Miramos a el griego koiné. Yo pienso que todo el mundo debe leer griego y debe saber griego. No es difícil. Se pronuncia como el español. Así que si usted pudo aprender inglés, puede aprender griego. Yo creo que en 6 meses podemos hablar griego todos nosotros. Y como todo idioma, hay que aprenderse un vocabulario, pues uno se lo aprende. O sea, aprende a escribirlo y lo más un poquito más difícil son lo que se conocen las declinaciones, que en español son los tiempos verbales, hacia dónde va la acción. En griego son las declinaciones. Cómo declina una palabra. Pero es interesantísimo. Así que yo le sugiero que, por ejemplo, y me parece a mí que el pastor habló de esto la última vez, yo estaba trabajando, pero yo me quedé acá. Él habló acerca del vino. La pura verdad es que la palabra vino en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la misma para el vino que emborracha, como para el que no emborracha, para los casos que... O sea, el vino es vino, ahí no hay, no que era fermentado, bueno, yo no sé si era fermentado o no, el asunto es que el término que usa es vino, ese es el único término que hay, el otro, solamente en un caso habla de Jesús como el fruto de la vid, pero el resto es vino, así que ahí usted tiene un caso, cuando uno mira el idioma, el idioma, lo que sacaron de las bodas de Cana fue vino. Eso es lo que dice la palabra. No quiero reforzar lo que el profesor dijo, pero simplemente haciendo un ejercicio hermenéutico en una situación bien particular. ¿Ok? El idioma es importante. El idioma es importante. Bien importante. La situación histórica que propicia el escrito es importante. Es interesante cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos, primero que es un libro sin título. Es un libro sin título. Originalmente no tenía título. Así que decir, para mí el libro de los Hechos no debería estar ni en donde está. Había que ponerlo detrás del libro de Lucas. Ese es el sitio del libro de los Hechos. Pero como yo no depende de mí donde lo ubiquemos. Pero ahí es, porque es segundo de Lucas. Él dice, en el primer tratado te escribí, en el segundo pues debería estar
Primera de Corintios y segunda de Corintios, ¿verdad? Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pues primero de Lucas y segundo de Lucas. Pues no, le pusieron el libro de los Hechos. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, miren, ¿cómo es que le decimos al libro de los Hechos? El libro de los Hechos de los apóstoles, ¿cierto? ¿De cuántos apóstoles se habla ahí? No toditos a la vez. ¿De cuántos apóstoles se habla ahí? ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. 12. ¿Y de cuántos se habla ahí? Decimos que de los apóstoles. Ahí no se habla de 12, ni de 11, ni de 10, ni de 9. El libro de los Hechos solamente habla de 2 apóstoles. ¿De quién? De Pedro Y Juan. Y yo le pago peso a morisqueta que usted me encuentre algo que a Juan haya hablado en ese libro. Alguien que me busque las palabras de Juan. Porque lo más cercano es, y ellos le dijeron, y ellos le dijeron, a Juan, yo no lo encuentro hablando en el libro de los Hechos, ¿o sí? Alguien que me ayude, por favor. Entonces, después del capítulo 7 u 8, por ahí, Juan desaparece de la escena para siempre y entra Pablo. Así que llamarse los Hechos Apóstoles. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó con Mateo? Le estoy diciendo esto para decirle esto otro. ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó con los demás apóstoles? No se sabe. ¿Qué pasó? Que ellos no hicieron nada. Sí, ¿y por qué Lucas no lo incluye? Porque Lucas tiene algo en la cabeza y es probarle al destinatario que el evangelio es tan importante que ha llegado a Roma. Y usted ve, toda la acción del libro de los Hechos recoge el avance del evangelio hasta Roma. Allá acaba. Pero porque como dio inicio en el principio, donde estaban reunidos todos los discípulos, y es por eso que habla de los apóstoles, porque fue el derramamiento del Espíritu Santo, y esa es la parte más importante de todo los hechos, porque de ahí fue donde se comenzó todo. ¿Y tú piensas que por eso se debe llamar Hecho de los Apóstoles? Porque ahí fue un hecho donde fue el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Muy bien, no hay problema. Como no tiene nombre, le podemos poner ese. Pero también no se lo podemos poner porque hay otras personas que hicieron más trabajo que todos esos mencionados. Miren ustedes cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural. profesor, Adelante. Hechos capítulo 2, verso 43. Ajá. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Cuando dices, ¿incluye a los 12 o solo a los que están ahí? No, eso incluye los apóstoles. Los apóstoles son los apóstoles. Como acaba de decir Marco, los apóstoles son los apóstoles. En el capítulo 1 habla, se levantó Juan entre los 11. Y me parece que no sé si mencionan los 12 apóstoles en un momento dado, cuando ellos van al aposento alto de la madre y los hermanos de Jesús. Pero en última instancia, ellos no son los que corren la acción. Ellos no corren la acción. Mencióname los hechos de Juan. El cojo de la hermosa, los de Mateo, ¿dónde están? También habla de Felipe y el etíope, el de África. There you go. Ese no es apóstol. En el sentido estricto de la palabra. Así que nosotros, ¿por qué yo traigo esto de esta manera? Porque a mí me interesa saber por qué Lucas no habló de todos los apóstoles, solamente habló de Pedro y Juan.
Y me quedo curioso para saber qué pasó con Mateo, qué pasó con Felipe, qué pasó con Tomás. ¿Ven? Me quedo curioso. Entonces, ¿qué respuesta yo puedo decir que? Pues que este libro tiene una intención particular y él intencionalmente no quiso incluirlo en la narración. Comentarios. Es como que si tuviéramos orando unos 5 y se hace una sanidad, pues estuvimos todos, tuvimos 5. Exacto, muy bien. Lo voy a bautizar con el hecho de los apóstoles. Muy bien, extraordinario. Esa realidad que provoca este debate hermenéutico. Miren ustedes, nosotros aquí, 2000 años después, tratando de discernir, pero ¿y por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Entonces, no tenía que ser si ellos estaban al principio. Entonces yo digo, pero es que después de eso no estuvieron más. Sí, pero estuvieron, pues tenía que estar registrado. En una película, hasta el que lleva una sombrillita o lleva cualquier cosita, siempre sale el nombre con un crédito. Así que hay que darle crédito. Fantástico. O sea, de eso trata. Ahora la pregunta es, y esto yo tengo que ser bien honesto, no nos podemos quedar en este debate, tenemos entonces que mirar más allá. Ok, ¿quién es el personaje principal del libro de los Hechos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Miren ustedes, porque yo digo que el libro de los Hechos es un libro antipático. Es antipático porque ni tiene una despedida. Lean el último verso del libro de los Hechos. Es como si le faltara otro capítulo, ¿cierto o falso? ¿Y quién escribe ese otro capítulo? Nosotros. Por eso es que no tiene despedida. Ese es el sabio Espíritu Santo. No me mire a mí, que los demás dicen Maranata, Cristo viene, la paz de Dios sea con vosotros y el Dios de paz os santifique por completo y nos vemos, adiós y hasta la próxima. Hecho es, siguió predicando sin impedimento. Y empieza Hechos, ese sería Hechos capítulo que es ese, 28. Hechos 29. Metro Atlanta, el Espíritu Santo se está moviendo. En Kissimmee, en Colombia, en Puerto Rico. De eso trata. Lo recibo. Así, amén. Pastor. Si no hacemos esa aplicación, nuestra hermenéutica no es práctica y no queremos eso tampoco. Diga usted. Lo que sí sabemos es dónde comenzó, quién comenzó, cómo comenzó, pero no se sabe cómo ha terminado, porque todavía estamos con esa experiencia. Y de eso trata el elemento hermenéutico. Eso se llama hermenéutica contextual. Cómo esto que se escribe allá me afecta hoy a mí. Si nosotros nos acercamos a la Santa Escritura con ese espíritu, siempre vamos a encontrar respuesta. ¿Ok? Siempre vamos a encontrar respuesta. Así que interesante dinámica. Esa situación histórica, ¿ves? La situación histórica. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a la gente, bueno, ustedes no se tienen que casar, no se casen. En Hechos capítulo 7. Quédense como estás, no te cases. Pero si uno mira, se da cuenta, ¿por qué? Porque piensa que el Señor viene pronto. ¿Ves? La situación histórica que propicia el escrito es bien importante. ¿Ok? La idiosincrasia del autor. El mejor griego lo tiene Lucas, griego clásico.
su primer, bueno, no es clásico todo el libro, pero el principio es del mejor griego clásico. El griego clásico solamente se hablaba en Atenas, se practicaba en Atenas. Así que decimos que Lucas era médico y la medicina se estudiaba en los tiempos del Nuevo Testamento en dos lugares, en Atenas o en Alejandría. Así que yo atando cabos, yo digo, y no hay manera porque no hay una prueba, yo digo, Lucas era médico, Lucas hablaba un griego perfecto. ¿Y qué tal si Lucas estudió medicina en Atenas y por eso puede manejar ese griego como nadie? La idiosincrasia del autor. Yo a ustedes nunca le he hablado acerca de Tito. ¿Saben quién es Tito? El de las cartas. Las epístolas de Tito. Habían dos personas que son lugartenientes de Pablo. Uno de ellos era Timoteo y el otro era Tito. ¿Estamos? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención que en el libro de los Hechos no aparece el nombre de Tito. Aparece todo el mundo, pero no aparece Lucas, aparece Sila, aparece Aquila, aparece Apolo, aparece un montón de los líderes y amigos de Pablo. Tito, que es uno de sus lugartenientes, no aparece. Porque posiblemente Tito era hermano de Lucas. Y era antiético que Lucas pusiera a un familiar en una narración como esa. ¿Ves? Así que Tito y Lucas eran hermanos y Lucas no lo puso por ese contexto. La idiosincrasia del autor, muy importante. En el caso de Mateo, utiliza una gran cantidad de términos de contabilidad. Claro, él era contador de impuestos. ¿Ves? En el Evangelio de Marcos, una cantidad de términos en latín. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos es el resultado de la predicación de Pedro en Roma. La armadura de Dios en la carta a los Filipenses, en la carta a los Efesios. Claro, en la epístola de la prisión, Pablo está viendo cómo se está vistiendo el centurión que lo cuidaba a él. Y él lo vio y empezó ahí inspirado y dijo, usen la armadura de Dios, la panoplia en griego, la panoplia de Dios. ¿Ves? Todo esto se respira dentro del contexto de un escrito para que nosotros lo tengamos claro. Mira, hermano, no podemos llegar al texto con ideas preconcebidas. Uno no puede llegar. Ahí está Charlie Brown diciéndole a las muchachas algo y las muchachas le dicen que nosotros no podemos hacer ¿qué? ¿Saben ustedes que la Biblia en un momento dado nos enseña en Juan, en Timoteo, nos dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Vamos a buscarlo aquí. Eso está en... Pastor, pero esa era la visión de Pablo, como cuando decía que no permitía que las mujeres hablaran en la sinagoga, en el templo. Claro. Claro, vamos allá. ¿Qué les parece? Vamos a echarle leña al fuego. Sí.
Échale leña al fuego. Vamos a ver, en primera de Timoteo, capítulo 2. Interesantísimo. ¿Cómo yo voy a llegar a este verso? Ah, porque la Biblia lo dice, o porque a mí me lo contaron, porque vamos a mirar el verso 11 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Amén. Vamos adelante, vamos a leer. ¿Alguien que me ayude a leer? Del 11 en adelante. Sí, del 11 al 15. Amén. Dice de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Reacciones. No llegar al texto con ideas preconcebidas. ¿Qué dice ahí? Ahora nadie quiere hablar. Pero aquí no se encuentra de que en referencia a la mujer que no hable de la palabra, ¿no? Más bien es a una vida cotidiana. Como que no hable en la casa. Sí, porque si agarran esto, ahí dicen que hay muchos que critican cuando una mujer predica la palabra. Sí. Entonces, como dicen que una mujer no puede ejercer eso. Pero cuando vemos aquí, vemos que está hablando tal vez de un hogar. Está hablando del culto. Si tú miras todo el pasaje, habla del culto. Y dice la mujer aprende en silencio. Bueno, pastor, yo hasta donde tengo entendido se debía al bochinchero que armaban las mujeres ahí en el culto. Y por eso Pablo les decía, bueno, mujeres, por favor aprendan en silencio y si tienen preguntas que su marido en la casa les conteste. ¿Y cómo usted sabe que realmente el apóstol no se refiere a que la mujer no puede hablar o no puede hablar en ningún sitio? ¿Cómo usted llega a esa conclusión? Pastor. Voy ahora. ¿Cómo Yendo. usted llega, hermana? Oh, perdón. Llega a la conclusión de que Pablo no está diciendo que la mujer no hable en ningún sitio, es simplemente en ese bochincheo que tiene ahí. Yo le diría, Dios no hace excepción de personas y si quiere usar a la mujer, la usa. Ajá. Adelante. Pastor. Dígame. Lo que yo veo es, está hablando sobre la autoridad del varón desde el principio, que él lo formó primero y por lo tanto pues tiene mayor autoridad en el aspecto con la esposa. Nada más, no, yo creo que lo demás pues ya es extra, por decirlo. Extra, pero está escrito. O sea, tenemos que llegar a la conclusión de cómo piensa el apóstol. ¿Ve? Y o sea, no podemos llegar aquí, ok, lo que dice, primero no podemos llegar a una conclusión solamente con este verso. También, pastor, estamos viendo el contexto cultural de ese tiempo del patriarcado. Ajá.
de cómo, por ejemplo, podemos ver a Abraham, como Pablo también lo dice, que ella refiriéndose a Abraham le decía mi Señor, pero ahora, ¿verdad? ¿Y quién es el que escribe eso que dice que la esposa le debe decir al esposo mi Señor? ¿Quién lo escribe? Un judío como Abraham. Pedro. Vamos a mirar entonces esto para no seguir indagando de aquí y de allá. Lo primero es, cuando usted mira el contexto paulino del ministerio de la mujer, usted se da cuenta que a los ojos de Pablo, la mujer es muy valiosa, bien valiosa. Y el ministerio de la mujer es importantísimo. Mujeres que hicieron una mella en la vida de Pablo, Priscila, una maestra. ¿Ok? Junias, del capítulo 16. Febe, la diaconisa de Cencreas. Las mujeres de Corinto que oraban y profetizaban. Así que el problema paulino no es que la mujer no profetice ni no enseñe. Pablo en ningún momento enseña que el ministerio de la mujer es menos que el ministerio del hombre. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué aquí en la carta de los Efesios, en la carta a Timoteo, él lo está indagando? Puede ser, y digo que puede ser, esto es una situación, como dice Sandra, una situación que es típica de esa iglesia. ¿Qué iglesia era esa? ¿En dónde está Timoteo pastoreando? En Éfeso. Como te dejé en Éfeso. Así que Timoteo está pastoreando en Éfeso. La iglesia, las cartas a Timoteo están en el contexto de la iglesia de Éfeso. Nunca olviden eso. ¿Por qué? Porque así pueden interpretarlas mejor. En Éfeso, precisamente en Éfeso, la situación de Éfeso es una situación muy particular, que aún el mismo Timoteo tuvo problemas para que lo aceptaran allí como pastor. Aún él mismo tuvo problemas. Así que lo que estamos mirando es que la situación en Éfeso era tal que Pablo dice en el culto es mejor guardar silencio. Correcciones eclesiológicas que eran propias de Éfeso y otras como las de Corinto, los abusos de la cena del Señor, y otras como las de Roma. Y en este caso le está haciendo una corrección a una iglesia y nosotros hemos querido volcar las conclusiones a toda la palabra de Dios. ¿Ve? Y amén, si vamos a utilizar el argumento rabínico, que es el que dice, porque el hombre fue formado primero y después la mujer, pero se salvará engendrando hijos. ¿Qué ustedes creen de eso? Mis queridas hermanas, ¿qué ustedes piensan de eso? Hasta nosotros los señores decimos mantener muchachos no está fácil en estos días, ¿o no? La manutención es algo muy delicado. Y hay algunas hermanas que si la persona no envía la manutención, ¿ve? O sea, así que este asunto de que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Qué quiere decir eso? Pero si leemos en el versículo 15, dice, pero la mujer se salvará, siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, en el amor y en la santidad. Está hablando de lo espiritual. Y si no es madre. ¿Ve? O sea, esa parte nos... Entonces... y salvación. No
¿Salvación de qué? Yo creo, pastor, de que al hablar eso, está hablando de la mujer que procrea hijos espirituales, que enseñe, que prepare a la siguiente generación, que se dedique con pasión a hacerlo, no importando si teniendo hijos propios o si no los tiene en la iglesia, tal como lo hizo Pablo, exactamente. Es interesante tu interpretación, pero todavía yo creo que no llena todas las expectativas del pasaje. Obviamente ese pasaje tiene una connotación muy particular y algunos de los intérpretes entienden que es un pasaje que se refiere al hecho del rol de la mujer en la redención, trayendo a Jesús. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, como resultado de esa gestión, de esa intervención femenina en la historia de la redención. Algunos intérpretes lo creen. Obviamente este pasaje para nada significa que una mujer que no da luz o que no tiene hijos, este pasaje no se refiere a la maternidad como forma de salvación. Como forma de salvación. Otros intérpretes creen que más bien es que conserva y cuida su rol, muy cercano a lo que me dice, ahí dice Guadalupe, ese es tu nombre, hermano. No, hermano, soy Nixon Osorio, es que mi computadora no me está funcionando, estoy usando el de mi esposa. Okay. Por eso, soy Nixon Osorio. Muy cerca a lo que me dice Nixon, que es el hecho de que cuida el rol particular femenino. Pero es un pasaje sumamente difícil, yo no tengo duda alguna, pero a la luz, Sandra, Julisa, Ana, Evangelista, Abigail, todas las hermanas, a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña y de los escritos paulinos, en ningún lugar encontramos que Pablo sea antifeminista en el sentido ministerial. No, ese no es el Pablo que el Nuevo Testamento enseña. Esos son, yo puedo decir que me parecen a mí que son interpretaciones de algunas personas. Y curiosamente, los que la interpretan siempre son señores y nunca señoras. Muy convenientemente. Para mí el ministerio de la mujer es crucial. Y le voy a decir más. A nosotros no nos han contado toda la historia del rol de la mujer en el Antiguo Testamento. Las mujeres eran bien importantes en el culto. Eran cantoras, trabajaban en el templo. ¿Ves? Nosotros no nos han dicho toda la verdad. Y decimos, no, que en el Antiguo Testamento la mujer no era tan... No, eso, la Biblia no enseña eso. Cuando yo voy a fondo, me encuentro, mira, hermano, como busque la bendición que le echan a Ruth la Moabita. Busque la bendición que las mujeres de Belén le echan a Ruth la Moabita, que era Moabita, una ex pagana. Le dicen a vos, la mujer que entra sobre tus puertas sea como Raquel y como Lea, las matriarcas de Israel. Ese es el rol, eso es lo que la palabra del Señor dice. Débora, mujeres sabias, Abigail. La pura verdad es que a nosotros, y esta es mi opinión personal, y cuidado si en uno de estos días uno hace algún análisis o un research, porque me molesta que la gente diga, no, es que en el Antiguo Testamento la mujer no contaba. No, hermanos, eso cuando usted busca bíblicamente hablando, no es así. Esos son inventos. Y lo hemos escuchado y lo damos por cierto.
Porque los fariseos del tiempo de Jesús decían, gracias Señor, porque no soy gentil, porque no soy ladrón, porque no soy publicano, porque no soy mujer. Porque ellos lo decían, no quiere decir que en la Biblia, en el Antiguo Testamento lo dice. Para nada. Reacciones. Pero es que ahí mismo en el pasaje hay una palabra que dice, y nos está hablando donde dice mantenerse unánime. O sea, ese es mantener un equilibrio, ni salirse ni quedarse abajo. O sea, habla de un equilibrio. Entonces esa palabra le da reacción porque dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. O sea, ese le da el equilibrio para decir que tampoco no se quede ni, o sea, no tiene voz y voto, no, sino que también tiene que mantenerse en equilibrio con el esposo, estar de acuerdo en común los dos. Tiene igualdad, muy bien. Tiene igualdad, o sea, no le está diciendo que solo el hombre está por encima de la mujer, no. Muy bien, muy está diciendo cierto. que tienen igualdad los dos. Me gusta eso, y como Pedro dice, por otro lado, para hacerle justicia, dice, honrando a la mujer como vaso más frágil. Miren cómo dice más frágil. Claro, miren ustedes, aún en este elemento de teología feminista que estamos haciendo hoy, las hermanas de la iglesia están de Pláceme, está Nixon, está Marco, haciendo teología feminista de grandes ligas, así que muy bien. Miren cómo Pablo dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Así que lo que está diciendo es hay una igualdad. De hecho, yo estoy más que seguro, Dios no usó menos poder para crear la mujer que para crear al hombre, en ese sentido. ¿Ves? Es el mismo poder, la misma acción milagrosa, idéntica. Así que nada la hace inferior desde el punto de vista de la Pastor, creación. Dígame. También, hablando de ese punto, las mujeres han tenido una gran interacción a través de la historia bíblica. Con Eliseo, por ejemplo, apareció la tsunamita que decía, hagámosle un lugar al siervo del Señor cuando pase para acá, que él venga y que se quede con nosotros. Seguro. Está la viuda de Sarepta, o sea, tenemos una gran cantidad de mujeres que han participado en el desarrollo bíblico, como decía el hermano Marco, que es esa igualdad. Entonces, somos un equipo básicamente en la obra del Señor. Exactamente. Y nos, ¿cómo puedo decir esa palabra? Nos compensamos con la mujer, nos compensamos. Por eso es que si hablamos también de una pareja, las mujeres que ponen alto al hombre. Si la mujer, como decía la hermana Sandra, ¿verdad? Si ella decía que la mujer es bochinchera, es problemática, y todavía dice la Biblia que el hombre va, se presenta en la iglesia atemorizado, preocupado, molesto, y no hace bien su trabajo. Entonces, como un equipo bien organizado, se hace un excelente trabajo. Igual pasa en la iglesia con las mujeres y en el ámbito familiar, conyugal, con la esposa. Pues si hacemos un buen equipo, prosperamos, pero y si no, nos atascamos. Igual es en la obra del Señor. ¿Qué saben ustedes qué buen ejercicio hermenéutico hemos hecho? Hemos tomado un caso bíblico y estamos terminando aplicándolo a nuestra vida cotidiana. Y hemos tomado un tema espinoso y hemos tratado de verlo con respeto, con objetividad. No hemos negado que Pablo haya dicho lo que dijo, lo dijo. Lo que hemos averiguado es por qué lo dijo. Y hemos mirado dónde está el parado. Y hemos mirado cuál es el mensaje bíblico. Hemos tomado un caso, lo hemos comparado a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las epístolas paulinas, a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la Biblia completa. Y hemos concluido, yo estoy casi seguro, por lo menos yo creo que Marco, Nixon y yo hemos concluido de que a la luz y a los ojos de Dios, el hombre y la mujer son iguales. Profesor, yo pienso que este es el ejemplo perfecto de lo que es la hermenéutica, porque estamos en una situación bien delicada
que hay una línea, como dices tú, que no podemos salir, no, la pelota no puede salir de la cancha porque ya no es válida. Entonces, este es un ejemplo excelente de lo que estamos estudiando ahorita. Extraordinario. Pastor, yo creo que también hace referencia a lo que menciona la palabra cuando Dios habla de la idónea, que a veces tomamos esto de idónea solamente como la esposa de, pero ser idóneo es precisamente ser ese complemento de. Y yo pienso que los hombres y las mujeres somos complementos los unos de los otros. Somos diferentes, efectivamente somos distintos, el Señor nos creó diferentes, pero somos complemento. Y yo pienso que el Señor cuando habla de la idónea, bueno, el Señor en su grandeza y en su eterna sabiduría, yo pienso que estaba pensando más, era en eso, en ese complemento, porque muchas veces nos limitamos en pensar en la idónea solamente como esposa, y no es solamente como esposa, lo hablan los hermanos, y volviéndolo a la actualidad, los ministerios, por ejemplo, ustedes ven y todos hemos visto que un ministerio funciona bien cuando hay hombres y hay mujeres trabajando por el ministerio, que uno ve cómo Dios usa a los unos y usa a los otros también, porque Dios no hace excepción. Y eso es bueno que hemos llegado en esta clase a este tema, porque yo sé que es un tema que a todos nos ha tocado alguna vez y que la gente incluso de alguna manera nos ha atacado, sobre todo a las mujeres que le servimos al Señor, porque nos dicen de plano no pueden servirle, no pueden predicar, no pueden hacer esto. Y no hay tal, porque Dios cuando quiere usarnos usa a cualquiera. Yo siempre les digo, mire, si Dios usa un burro, va a usar a quien quiera usar. O sea, eso está en la voluntad y el corazón de Dios. Y ese es el plan divino desde el mismo principio. Desde el mismo principio. Así que nosotros podemos pensar que esta cantidad de prejuicios que existen son resultados de la naturaleza caída, no están dentro de la voluntad y el plan de Dios. Y como bien decía nuestra hermana Sandra, somos ayuda el uno para el otro. Y a partir de ahí, pues, le servimos al Señor. Muy bien. Si me permiten presentarle 2 o 3 slides más para que tengan una idea. No llegamos ya al contexto con ideas preconcebidas. Y yo le sugiero siempre que tenga curiosidad intelectual. Albert Einstein, ese caballero que está en esa foto, dijo: todos somos muy ignorantes, lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas. Así que tenga curiosidad intelectual, hágase preguntas. No se preocupe, usted no se va a ir al mundo, usted ama a Dios con todo su corazón. Y siempre que ame a Dios, y al final yo le voy a dar la respuesta cómo va a ser esa vía de estudio. Investigue, pregunte, hable, cuestione, ore, busque la presencia del Señor. ¿Ok? Haga un balance de interpretación. Hay pasajes donde tenemos que decir, pues mira, yo creo esto, tú crees lo otro. Haga un balance de interpretación. ¿Hacia dónde lo lleva el verso bíblico? ¿Ok? Y acepte el resultado, aunque no sea lo que usted esperaba. A lo mejor usted pensaba que tal cosa era pecado y de repente en el análisis bíblico le dice, pues mira, no, yo creo que no lo es. O esperaba otro resultado. Acepte el resultado de su estudio, hacia dónde el Espíritu Santo lo lleva, aunque no sea lo que usted se espera, lo que usted espera. ¿Ok? Y haga lo que esto se conoce como el exégesis, que la solución sale del verso. A veces nosotros traemos la respuesta al verso y le imponemos al verso la respuesta, no que salga, que emerja del verso bíblico. Eso se conoce como exégesis. La exégesis es imponerle, empujar hacia el verso lo que ni siquiera el verso quiere decir. Así que haga la exégesis, extraiga del verso, ¿ok? Y aquí es donde yo le iba a decir, cuando tiene curiosidad intelectual, deje una opción abierta para aprendizaje futuro. Usted oyó esto
Ok, todavía esto no se cristaliza. El conocimiento es algo que se cristaliza con los años. Y el Señor lo va depurando a través de sermones, a través de interpretación, a través de lecturas, a través de clases formales como esta. Uno va aprendiendo. Siempre deja una puerta abierta para el aprendizaje. Como ustedes ahora, algunos de ustedes después de muchos años, han tomado la oportunidad de aprender y de sentarse. Y esa puerta que siempre esté abierta. Nunca diga yo estoy viejo o vieja para sentarme a aprender de alguien. Así sea de un niño, tiene algo que enseñarnos. ¿Ok? Esta es la conferencia para ustedes que teníamos hoy. Nosotros vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista para dejarlos ir. Denme un momentito en lo que yo llego a su clase. Estoy aquí entrando a Populi. Ustedes no lo van a ver. Academics. Esta es la sesión 9. Ok, aquí estamos. Vamos a ver cómo está aquí el attendance. Hoy estamos a 19. Ok. Evangelista. Me tienen que hablar, si no van a estar ausente. Evangelista. Presente. A Marco Tulio Beltrán. Ya hablo mucho. ¿Está Marco Tulio? Presente. Yo no los estoy mirando porque estoy en otra página de la computadora, solamente los oigo. Sí. Jennifer Beltrán. Presente. María Cortés. Presente. María Cortés presente. Sandra. Presente. Sí. ¿La apagaste? Sandra Díez. Presente, profe. Cicely. Presente. Abigail. Presente. Ángel. Presente. Gladys Martínez. Presente. Zoila Muñoz. Presente. Dixon Osorio. Presente, profesor. Rosa Padrón. Presente. Dani Rivera. Presente. Eduardo Sanabria. Presente. Esteban Sánchez. Presente. Ana Cruz. Presente. Julisa Vázquez. Presente. Está todo el mundo, me hubieran dicho estamos todos aquí, profesor, y ya yo sabía. Perdonen que lo hice hablar como si tuvimos un flashback ahí como cuando estábamos en la escuela primaria. Es que no los puedo ver porque abro la página en otro lugar y no los puedo ver. Así que por tal razón ahora sí los veo. Oramos. Señor, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Despedimos esta jornada de este día. Señor, te damos las gracias porque nos has permitido conversar, hablar y expresar, Señor, estas cosas que nos preocupan como tu pueblo. Por sobre todas las cosas, tú eres nuestro maestro, tú nos guías, tú nos enseñas, tú nos fundamentas. Bendice a cada uno de las iglesias aquí representadas, a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Guarda nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Guarda, Señor Dios, todos aquellos a que amamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro suficiente y soberano Redentor. Amén. Bien, la clase yo la voy a poner en Zoom y le mando un correo electrónico como siempre hacemos.